Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es una reseña, es la reseña del libro Hazlo tan bien que no puedan ignorarte, de Cal Newport. El título completo del libro es, este es el último libro que leí de los que merecen la pena ser compartidos. He leído algunos más, pero no todos. O bien tienen que ver con la temática o bien me han gustado como para hablar de ellos. El título completo de este libro es Hazlo tan bien que no puedan ignorarte, ¿por qué ser competente importa más que la pasión para alcanzar el trabajo de tus sueños? El título, completo especifica bastante bien cuál es el objetivo del libro. El autor es Cal Newport, que me gusta bastante, sigo su blog, escribe con bastante regularidad y ya he leído varios libros de él. Este creo que debe ser, no sé si el primero o uno de los primeros. Y la idea, tal y como explica el propio título, es esclarecer, explicar un poco si es realmente cierto eso de sigue tu pasión y los resultados te alcanzarán, o este tipo de frases tipo wonderful. En otras palabras, ¿es cierto que para encontrar algo de felicidad en el trabajo debes buscar tu pasión o tus sueños? La teoría de Cal en este libro es que, según la experiencia suya y de otras personas, lo que sucede es bastante distinto. ¿Cuál es el aspecto, el contenido del libro, la traducción? Yo lo leí en español como en otras ocasiones, y al igual que me ha pasado con otros libros del mismo autor, de Cal Newport, su lectura me pareció muy agradable, sencilla de leer, sin demasiadas complicaciones. Y una cosa que me gustó de este libro es el tema de los resúmenes progresivos y los adelantos de los puntos destacados. Lo que él hace es dedicar una página en libro en digital, no sé cómo será en el libro físico, pero dedicar un poquito de líneas, unas cuantas líneas a adelantarte de qué va a hablar. Una vez que analiza el punto, hace un resumen. Esto ya está muy bien, pero es que además va añadiendo todo lo que se ha visto hasta el momento a medida que va avanzando. Es decir, el capítulo 1 tiene su adelanto y su resumen, pero en el capítulo 2 te adelanta lo del capítulo 2, te habla del capítulo 1 y cuando te resume el capítulo 2, te resume ya el capítulo 2 y el capítulo 1, y así progresivamente. Al final quizás se hace un poco pesado, más tedioso, pero pues se van acumulando los capítulos y las ideas, pero tiene muchos beneficios para estructurar el contenido y para que entiendas de qué va. Además, si llevas, a lo mejor, un par de semanas sin leer el libro, pues rápidamente con estos resúmenes te pones al día. Incluso voy a ir más lejos. Casi leyendo los resúmenes ya te llevas el libro al completo. Desde luego lo demás enriquece mucho estas ideas y le da la autoridad, ¿no? Demuestra el porqué de estas ideas. Pero casi con los resúmenes ya tienes bastante. Otro aspecto destacado del libro son las historias de personas que va citando según la idea a presentar. Si está hablando de la pasión, pues habla de los personajes desde el punto de vista de la pasión. En el segundo capítulo habla de cómo adquirir experiencia y vuelve a citar a los mismos personajes. Entonces, al principio igual es un poco de lío, pero al final casi te has hecho amigo de las personas de las que habla Cal. A mí este tipo de historias o casos de éxito no me terminan de convencer. Quizá en este libro la parte buena es que te da casos de éxito y también de fracaso y te enseña de los personajes los errores que cometieron también. Aunque les fuese bien finalmente, qué errores cometieron. Entonces, es soportable. Ideas y citas clave del libro. El libro desarrolla 4 principios a modo de reglas. La primera es, no sigas tus sueños. Segunda, hazlo también que no puedan ignorarte. Tercera, rechaza un ascenso. Y cuarta, piensa en pequeño, actúa a lo grande. Al final del libro se explica también cómo el propio autor aplicó él mismo las 4 reglas. Y luego también hay un capítulo con un resumen de las plantillas profesionales de los personajes citados en el libro. Hay algunas citas que he marcado y que resumen enseñanzas clave. Por ejemplo, cuando se trata de conseguir el trabajo de tus sueños, hacer caso al corazón no es un consejo especialmente útil. Otra, no persigas tus sueños, haz que sean ellos los que te sigan a ti en la misión de volverte tan bueno que no puedan ignorarte. Que por cierto, esa cita no es suya, él lo explica en el libro. La de hacerte tan bueno que no puedan ignorarte. Otra cita que me gustó,
si la perspectiva del artesano se centra en lo que uno puede aportar al mundo, la perspectiva de la pasión lo hace en lo que el mundo le puede aportar a uno. Es interesante porque él explica aquí algo que en lo que muchas personas están equivocadas. Buscan su pasión, pero a lo mejor eso no es lo que el mundo necesita. O sea, no vas a aportar nada útil porque tú quieras dedicarte a viajar en barco por todos los océanos y eso te gusta a ti. Eso es tu pasión, pero no tiene por qué darte rédito. Y otra cita que lo resume casi todo es: trabajar bien importa más que un buen trabajo. Sí, en lo que Cal se centra es en las aptitudes, en la idea de ofrecer habilidades o servicios muy valiosos y por lo tanto escasos. Es decir, hay que ser muy bueno en algo para tener un buen empleo o autoempleo. Habla de eso al final. Sí, no hace falta romperse la cabeza para saber si se ha encontrado la vocación, la pasión, porque casi cualquier trabajo puede ser el origen de una carrera apasionante. También se destierra en el libro la idea de que no puedes ser feliz con un trabajo típico de oficina en una empresa y ataca directamente a los autoproclamados gurús que animan a todo el mundo a despedir a su jefe y a eso, ¿no? A viajar por el mundo, a irte a un retiro en la India o viajar en bici por todos los países. Sí, eso está muy bien, si te lo puedes permitir, pero no lo necesitas para sentirte bien con lo que haces. Él habla del capital laboral, que es como lo que vas acumulando gracias a tu esfuerzo inteligente. Para estar contento con lo que uno hace, el libro señala tres factores emocionales. El sentimiento de autonomía, que es el control que uno tiene sobre el día a día y de las acciones que tienen importancia. O sea, a medida que tú vas avanzando en tu trabajo, te vas a conseguir más autonomía, si lo haces bien. Y eso te va a dar una sensación buena. La de competencia, que es el sentimiento de ser bueno en lo que uno hace. Y conexión, el sentimiento de conectar con otras personas. Y de estas tres, él dice que las dos primeras son más importantes. Y ahora, teniendo en cuenta esto, el libro aconseja huir de entornos con situaciones o circunstancias como esta. Un trabajo donde se ofrecen pocas oportunidades de destacar al desarrollar habilidades relevantes. Un trabajo donde se centra en algo que parece inútil o perjudicial para el mundo, como yo que sé, vender armas, ¿no? Y tercera circunstancia, donde se te obliga a trabajar con personas que te producen rechazo. Se repite lo mismo, es más o menos la misma idea. En vez de centrarse en resultados, hay que centrarse en hacer las cosas muy, muy bien. Y eso te va a llevar a resultados. Se hablan de las famosas 10.000 horas para ser muy bueno en algo, pero se añade también la idea de entrenamiento deliberado. Tú puedes dedicar 10.000 horas a hacer un trabajo malo y eso no te va a llevar a ningún sitio. Entonces tienes que buscar la incomodidad y crítica honesta. También menciona un concepto muy interesante que se desarrolla en el libro que se llama ATOR, o trabajo orientado a resultados. Las siglas vienen en inglés. En algunos momentos el libro me recordó mucho a Maestría de Robert Greene, que es otro gran libro que hemos reseñado aquí. Y a medida que va explicando sus argumentos, también hay posibles objeciones, que en el libro se llaman trampas del control. Y dedica algunos capítulos a evitar estas trampas. Estos capítulos son quizás donde están los puntos más prácticos. No te voy a desvelar todo por si quieres leerlo por ti mismo o ti misma. En la zona final del libro se dan consejos orientados a la búsqueda de proyectos personales. Aquí ya sí se habla de emprender y del autoempleo. Habla de la ley del interés y, muy interesante, si estás pensando en emprender, cómo hacer pruebas sin demasiado riesgo. Él no anima a dejar tu trabajo directamente, sino primero hacer algunos test para saber si lo que haces es valioso, si hay rédito, si hay beneficios, etc. También se cita el concepto de adyacente posible para las innovaciones, que eso quiere decir que tienes que estar al día. Hemos hablado recientemente en el podcast de esto. Tienes que estar al día en lo tuyo si quieres ser bueno y conseguir innovar en algo. Y muy interesante, se me fue ahora de la cabeza, había un punto que yo quería mencionar aquí. Tengo el guión hecho, pero había algo que se me fue. Lo verás en el libro en cuanto al autoempleo. Conclusiones finales del libro. Vamos allá, conclusiones finales. Tengo que decir que cuando escogí este libro para leer, pensé que iba sobre productividad y sobre cómo hacer un buen trabajo. Pero el libro no va de eso. El libro más bien va de emprendimiento,
Emprendimiento ya sea con tu propio empleo o emprendimiento dentro de tu propia empresa o cambiando de empresas. El libro habla al final, yo lo que descubrí al final del libro es que es una biografía de él emprendiendo y de lo que aprendió a medida que fue cambiando de empresa, yéndose de un sitio para otro, hasta que al final pues se dedicó a lo que le gustaba, a lo que él descubrió que le gustaba, ¿no? Y todo eso sin buscar la pasión desde un inicio. Es casi es una mezcla de historias de personajes, de puntos prácticos. Me gusta, en definitiva me gusta la mezcla. Creo que puede ser un buen libro. Puede ser un libro de productividad o de emprendimiento, lo que quieras, y dependiendo del punto en tu vida en el que estés, te va a servir para una cosa o para la otra. ¿Sí? Te lo recomiendo, fácil de leer, muchos puntos prácticos con una mezcla de sentido común que aporta este autor, y eso te lleva también a motivarte para tomar decisiones importantes. Tanto en las notas del episodio como en el artículo en la web como en el canal de Telegram te dejaré un enlace referido donde me llevo una pequeña comisión que realmente es ridícula, pero bueno, igualmente la pongo por si quieres ver reseñas, opiniones, o por si, mira, si vas a comprar algo en Amazon y picas antes en el libro, pues yo me llevaré una comisión de lo que compres. Que oye, honestamente tampoco viene nada mal para el mantenimiento de la web y para muchas otras cosas. Pero vamos, te lo recomiendo honestamente, ¿eh? No es porque me vaya a beneficiar de que tú lo compres. Creo que te vas a beneficiar tú si lo lees y si sacas conclusiones como me ha pasado a mí. Pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.